Enorme polémica la que se ha levantado con la nueva ley para controlar o para sancionar los delitos informáticos que incluye modificaciones del Código Penal. Mucha gente de la comunidad informática y de los medios de comunicación ha puesto el grito en el cielo porque ha considerado que en esta ley hay demasiadas ambigüedades como para que no resulte peligrosa. José Luis Medina Frisancho es asesor de la alta dirección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. A usted más bien, gracias. ¿Qué le ha parecido todas estas críticas que ha habido en los últimos días, oiga? Sí, causa sorpresa la ola de críticas, pero causa más sorpresa que todas ellas, principalmente la que se refiere a una supuesta afectación a la libertad de expresión, son infundadas. Tanta gente que está en medios y que está en la comunidad informática, ¿por qué ha puesto el grito en el cielo? Yo creo que por desinformación, porque hay mucha gente que ha comentado la ley, pero desde un punto de vista quizás no jurídico, y necesariamente tenemos que darle una opinión jurídica porque estamos hablando de delitos, y el delito corresponde al ámbito del derecho penal. Quizás la lectura que pueda darle un ingeniero informático, un experto en computadoras, no sea la correcta porque precisamente no tienen esa visión jurídico-penal que es ineludiblemente necesaria para comprender cualquier delito del Código Penal. Mire, la supuesta afectación a la libertad de expresión nace a partir particularmente de una modificación que se hace en la ley al delito de interceptación telefónica, que es el artículo 162 del Código Penal. Exactamente, ¿no? El famoso artículo 162. Así es. Se dice a partir de esa modificación de que lo que está castigando la ley de delitos informáticos sería la difusión de comunicaciones privadas ilegalmente interceptadas, algo que es totalmente falso. Basta leer la ley, y esto lo puede ver cualquier persona sin ser abogado inclusive. Uno lee el 162, en ninguna parte del artículo 162 se castiga, se considera delito el difundir comunicaciones privadas. Esa parte, o sea, la conducta ilegal prohibida no se ha modificado con la ley de delitos informáticos. Ya desde el año 91, en el que nace nuestro Código Penal vigente, ya se consideraba delito el chuponeo telefónico, por decirlo en términos muy sencillos. El chuponeo, interceptar sin mandato judicial, sin autorización judicial, una llamada privada es un delito aquí y en cualquier Estado de Derecho y tiene que seguir siéndolo. No creo que nadie justifique o abogue por la despenalización de esa conducta. Eso no se ha tocado, eso no se ha movido, seguirá siendo delito, nada más. El problema nace desde el momento en el que se dice que ahora se va a castigar la difusión, que es lo que hace la prensa. Eso seguirá siendo impune, no tiene ninguna relevancia penal. Y ahí empieza, digamos, la confusión. Creo que se ha confundido con la llamada ley Mordaza, que se observó el año pasado, precisamente por el Ejecutivo, y se observó porque no contenía la tantas veces ahora mencionada excepción de interés público. Pero, por supuesto, si alguien va a castigar, si se pretende castigar la difusión de comunicaciones privadas, necesariamente tiene que haber una excepción que diga, vamos, la difusión de comunicaciones privadas no se va a castigar siempre que esa comunicación tenga interés público, que dé cuenta de actos delictivos de un funcionario público, por supuesto. Ahí sí tendría mucho sentido establecer esa excepción. Pero la ley de delitos informáticos no establece esa excepción por la sencilla razón de que no castiga la difusión de comunicaciones privadas. No hay necesidad de hacer tal excepción por interés público. ¿Usted no admite nada, señor doctor Medina? ¿Todo es perfecto en su ley? Es tan perfecta que no admite la menor crítica ni nada que se le pueda parecer. Es una ley por la cual uno debe alegrarse en el sentido de que llena un gran vacío, un enorme vacío que tenía nuestra legislación. De los 11 delitos que se manejan a nivel internacional, el Perú solo tenía 2. Con esta ley estamos a la altura del estándar internacional. Completamos toda esa gama de delitos y llenamos todos esos vacíos, digamos, que le hacían tanto daño al país y que lo convertían en un paraíso de la ciberdelincuencia. Y así ha sido visto el Perú desde hace mucho tiempo. Con esta ley estamos, como repito, a la altura de ese estándar internacional y se tipifican una serie de delitos totalmente importantes y novedosos de actual importancia. Por ejemplo, hay que destacar en primer lugar el llamado delito de grooming, que ese grooming es el hecho de contactarse con un menor de edad para proponerle tener relaciones sexuales o proponerle que le remita material pornográfico, que se desnude y todas estas cosas que salen en las noticias. Eso antes no era delito y ahora lo es. Perdón, eso es delito siempre. Fue antes de... No lo era. Se tenía que esperar, digamos, a que el sujeto que por internet le solicita al menor tenga relaciones sexuales o que inicie la ejecución de ese acto. Pero en la medida en que no lo hiciese,
era impune, o sea, no tenía ninguna relevancia. Ahora se adelanta un poco la protección y no se espera a que tenga relaciones sexuales. Sería absurdo. Lo que yo me preguntaba era si yo, para sancionar esto, necesitaba una ley especial. Creo que no. ¿O Sí. Hay una cosa que los penalistas denominamos principio de legalidad, está consagrado en la Constitución. El principio de legalidad nos... No la pena sin la leche. Claro, exactamente. De acuerdo. No se puede castigar por algo que no esté previsto. Ok, pero lo que me refiero es, ¿no hay un tipo jurídico en el Código Penal en el que entrase esto de la suplantación? Sí. Forzando quizás una figura. Claro, Pero forzando, estirando un poco la figura y eso podría generar... ¿Forzando o haciendo lo que un juez penal con criterio debe hacer? Interpretando. Ciertamente, pero los jueces y fiscales reclaman herramientas claras y precisas, y creo que lo que se ha hecho ahora es precisamente precisar eso más. Precisar de modo tal que no haya ninguna duda. ¿A usted le parece que eso ya lo hace más claro? Por supuesto, ahora sí, el juez y fiscal ya no hay cómo escaparse. Exacto, no tiene ninguna manera de no aplicar ese tipo de penal, esa ley penal. Otro delito de innegable actualidad es el fraude informático, es decir, la clonación de tarjetas de crédito, de débito, la clonación de páginas web para solicitar información personal como claves de una cuenta bancaria, etcétera. Todo eso, eso me ha pasado a mí, nos ha pasado a muchos. Eso, por ejemplo, no estaba expresamente tipificado como delito. Pero con la legislación, con las herramientas que ahora se han propuesto en esta ley, se pretende dar una, digamos, fórmulas flexibles para que, digamos, no sobrepase la base de la tecnología. Uno de los problemas que tenemos todos los medios de comunicación es que nos encantan las redes sociales y nos encanta que publicar lo que nos mandan los oyentes o los lectores o lo que sea, pero hay cosas irreproducibles. Seguramente, claro. Es una cosa espantosa. Claro que sí. ¿Por qué? Porque estas personas que mandan estas cosas con mala fe o con afán delictivo se escudan pues en el anonimato. Así es. Y no tengo cómo, maldita sea, rastrearlos. Y has dado en el clavo de por qué es que determinados delitos ya preexistentes en la legislación se han agravado. Preexistentes, por ejemplo, la discriminación, que ha merecido críticas totalmente infundadas. Se dice que ahora uno ya no va a poder emitir una opinión discrepante, una opinión política discrepante a partir de estas modificaciones. Es totalmente falso. La discriminación ha sido un delito desde hace muchos años en nuestro país. Lo único que se ha hecho es agravar cuando la discriminación se realiza a través de Internet por la razón que acabas de señalar. Es decir, es distinto dar un insulto racista en la calle que hacerlo por Internet porque te escondes bajo el anonimato. Usted defiende, pero digamos, si otra persona cree que le parece un poco ambiguo, ¿no habría que satisfacerla también? He escuchado desde el Congreso que se están planteando propuestas de corrección. Ha sido aprobada por unanimidad, dicho sea de paso. Exactamente. Lo cual no sé si es bueno o es malo, oiga, porque aparentemente es bueno. Es bueno desde el momento en que llenamos un enorme vacío que viene desde el año 2000. Pero que todos están de acuerdo, caráspita. Muy raro. De hecho, hay muchas instituciones que han dado el ok, digamos, a la norma, ASBAN. Me refiero a los congresistas, ¿no? Bueno, y congresistas, incluso, bueno, algunos congresistas he escuchado que también, desde luego, que han estado, digamos, trabajando en la norma. Pero ahora veo que algunos congresistas, al escuchar ciertas críticas, están diciendo que habría que matizar ciertas cosas. Bueno, ese es ya... ¿Cómo es la política? Esa es la opinión de cada congresista, pero desde un punto de vista técnico, que es el que yo planteo y vengo a comentarte, la norma llena un enorme vacío, sí, ¿no? Que, en fin, y claro, las críticas constructivas serán siempre bienvenidas, está bien, pero mi punto de vista técnico es que la norma llena un enorme vacío y va a empezar a operativizarse en la práctica de modo, yo creo, bastante eficaz siempre y cuando se aplique con la corrección y sin sobredimensionar los alcances de las normas, como se ha venido haciendo, ¿no? Sobredimensionar y sobre todo malinformar respecto a una supuesta afectación de la libertad de expresión. Y a este respecto debo comentarte que precisamente el ministro de Justicia está promoviendo una reunión con el Consejo de Prensa para poder aclarar estas dudas, repito, infundadas, y explicar claramente los alcances de la norma. Te lo digo en resumidas cuentas, la ley de delitos informáticos no regula libertad de expresión, en modo alguno. Acá regula el secreto de las comunicaciones. En la parte referida a la interceptación telefónica, que es la que tanto se ha criticado, el chuponeo, claro. Eso protege un derecho totalmente distinto a la libertad de expresión. La libertad de expresión no se aborda, ni siquiera se roza con la ley de delitos informáticos. Lo que se protege es el secreto de las comunicaciones. Es otro derecho constitucional que sí ha merecido abordaje por parte de esta ley. ¿Qué ocurre con esta difusión de una serie de contenidos que son anónimos? Porque todos nosotros estamos llenos de páginas y de cosas donde hay mensajes anónimos. Inclusive los medios de comunicación publicamos cosas que a veces no podemos comprobar la identidad de la persona que las dice y servimos de altavoz. Hay una serie de delitos que se puede cometer ahí. Sin duda, sin duda.
sin nombre y apellido. Sin nombre y apellido. Entonces, ¿cómo se persigue la responsabilidad de la persona? Efectivamente, esa es una tarea que la tiene que realizar, en nuestro caso, la policía, claro, conjuntamente con el fiscal, pero es el perito forense informático. Es muy difícil, pero no es imposible. Difícil. Pero no es imposible, incluso ¿No es imposible? En reuniones que tuvimos precisamente a propósito de esta ley con especialistas y agentes policiales de la DIVINDAT, que es la División de Investigación de la Alta Tecnología de la Policía. Alta tecnología, efectivamente. Nos decían que efectivamente era muy difícil perseguir, rastrear a las personas que se encuentran parece por internet. complicadísimo. Efectivamente, pero que sí habían tenido casos exitosos. Hoy día esto es el pan de cada día. Estoy en una fiesta, alguien con su celular me toma una foto y ¡pum! En ese instante estoy por millones de... ¿Con qué derecho? ¿Cómo puedo protegerme? Efectivamente. No me ha pedido permiso esa persona con su teléfono celular. Ya está previsto como delito en nuestro Código Penal, es decir, la afectación de la imagen o de la intimidad, si es el caso, ya constituye un delito que no se ha abordado por esta ley, porque ya, repito, porque ya existe, pero claro que no sí, había pero necesidad de la pregunta reforzarlo. es ¿qué puedo hacer? Efectivamente, hay... Tengo ese derecho, pero ¿cómo lo ejecuto realmente? Ante la lesión, lo único que queda es denunciar el hecho y plantear un resarcimiento eventualmente. Claro, hay una ley de protección de datos personales que por la vía administrativa te puede proteger, y también tenemos los delitos contra la intimidad que por el lado penal también te puede proteger. Digamos, tienes estas dos vías. Muchas gracias, doctor. Usted, muchas gracias. El doctor José Luis Medina Frisancho, asesor de la alta dirección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.